Continuamos con nuestra serie, El Dios que no conoces. Y hoy quiero hablar de confiar en Dios, de confiar en sus promesas. Tenemos en la Biblia muchas historias que nos enseñan a confiar en el Señor. Muchos hombres y mujeres que recibieron promesas y que nos enseñan a través de sus vidas a confiar en Dios, a confiar en sus promesas. Nos enseñan que Él siempre actúa, que siempre cumple con su palabra al pie de la letra, que siempre tiene una respuesta también, pero siempre en un momento oportuno, siempre en su tiempo, siempre en el tiempo del Señor. Y muchas veces ese momento oportuno no es cuando nosotros pensamos o cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros nos imaginamos. Muchas veces ese momento oportuno es completamente diferente a lo que nosotros hubiéramos hecho. A veces decimos, no, pero si yo fuera Dios, yo no lo habría hecho así. ¿Algunos han pensado algo así? Me parece que no, yo habría hecho las cosas diferentes, yo no lo habría hecho de esa forma. Y pensamos que los planes de Dios quizás son extraños o diferentes a lo que nosotros habríamos hecho. Pero el hecho que el tiempo de Dios sea diferente al nuestro nos obliga a ser pacientes. Nos enseña a esperar en Él y perseverar en fe. Nos enseña que no somos nosotros los que tenemos el control. Y una de esas historias es la historia de un joven que ahora ya nosotros lo conocemos como el rey David. Hace poco hablaba de quién es valiente y quién quiere servir en la seguridad. Bueno, el rey David era un hombre justamente que tiene esa cualidad, era valiente. Y desde su juventud, él era valiente y era el más joven de su familia. Él tenía 7 hermanos mayores. ¿Cuántos hermanos menores hay aquí hoy día? ¿Sí? ¿Algunos se atreven por lo menos a levantar su mano si son hermanos menores? ¿Sí? El hermano menor normalmente, el hermano económico, que no se le compra mucha ropa porque va recibiendo lo que los otros hermanos van dejando a un lado. Ese es el hermano menor. Yo soy hermano mayor, gracias a Dios. Yo le entregué ropa a mis hermanos. Pero el problema es que mis hermanos son una diferencia de edad muy grande, como 13 años de diferencia. Entonces usé bastante la ropa antes de entregársela. Bueno, eso es otra historia, pero a veces eso sufren los hermanos menores. Son el hermano menor el que recibe en herencia los zapatos, todo lo que tiene los hermanos mayores. Pero era octavo hermano, imagínense. No era el segundo ni el tercero, era el octavo hermano. Y la Biblia nos dice que también era de lindo semblante, que era una linda persona, eso nos dice la Biblia. Y hacía un trabajo difícil, era un pastor de ovejas. Él era un pastor de ovejas, cuidaba el rebaño de su padre. El pastor de ovejas tiene que guiar las ovejas, cuidarlas, protegerlas. Las ovejas son un animal también que es muy indefenso, entonces puede fácilmente venir un animal salvaje y atacarlas. Y él tenía que encargarse de protegerlas, proteger a las ovejas, alimentarlas, guiarlas. La Biblia también nos enseña que las ovejas son inteligentes, entonces reconocen la voz de su pastor, pero tienen que estar con ellas. Es un trabajo difícil, de sacrificio, para protegerlas. Y para ponernos un poco en el contexto de la vida de este joven, que sabemos después se convirtió en rey, él estaba viviendo en una época en donde por primera vez en Israel había un rey. Antes no había reyes. Era como Dios el rey y habían jueces que administraban y que ayudaban y que representaban a Dios con el pueblo. Pero en un momento el pueblo dijo, queremos un rey. Vemos que alrededor todos tienen reyes, todos los otros pueblos tienen reyes. Pero lo que estaban haciendo al mismo tiempo era despreciar a Dios como su rey. Y el representante de Dios en ese momento, el profeta Samuel, se enojó. Pero Dios le dijo, no te enojes, no te desecharon a ti, están despreciando a mí. Entonces dales lo que ellos te están pidiendo. Te pidieron un rey, dales un rey. Pero adviértelos, diles qué va a pasar cuando tengan un rey. Dile qué derechos va a tener el rey, cómo va a poder abusar de ellos, qué va a poder hacer el rey. Pero cuando ya los adviertas, dale lo que ellos te piden. Y eso es lo que hizo el profeta Samuel. Y nombró a un rey, el rey Saúl. Pero después ese rey desobedeció a Dios. Y Dios lo desechó y dijo, no, vamos a buscar a otro rey. Vamos a buscar a otra persona. Y en este contexto estamos con el joven David. Samuel llegó a su casa diciendo, aquí, le dijo a su padre, entre tus hijos está el próximo rey de Israel. Pero lo que pasa es que ni su padre pensó que podía ser el menor, ni su padre pensó que podía ser David. David es un joven que cuando llegó el profeta Samuel para buscar un nuevo rey, ni siquiera lo invitaron para que estuviera.
para postular, podríamos decirlo así, para ser rey. Es el joven aquel a quien su padre ni siquiera llamó para que fuera parte de las opciones. Es como si tenemos una fiesta, lístense, viene el profeta y va a escoger un rey entre todos los hermanos, tú no. Las ovejas no se cuidan solas, voy a cuidar las ovejas como siempre. Seguro no eres tú de todos modos, alguno de los 7 hermanos mayores que son más grandes y que son más fuertes que tú. Algo así debe haber ocurrido. Y nos dice la Biblia que él ni siquiera estaba cuando Samuel vino a su casa. Y a veces las personas más cercanas a nosotros no ven todo el potencial que tenemos. Pero hoy quiero hablarte de un Dios que lo ve todo. Un Dios que ve todo lo que hay en ti, que en su tiempo cumplirá contigo el propósito para tu vida. Amén. Con la historia de este joven que se convirtió en el rey David, vamos a hablar del Dios que cumple sus promesas. Para los que les gusta notar, el Dios que cumple sus promesas. Este es el título del mensaje de hoy, porque ese es nuestro Dios. Pero para que David se convirtiera en rey, hubo todo un proceso. Pasaron muchas cosas antes de que él llegara al trono. Y hoy vamos a ver ese proceso juntos y vamos a entender cómo aplicarlo a nuestras vidas, cómo entender el plan de Dios para nosotros. Y lo primero que tenemos que tratar de entender es el tiempo de Dios, como lo mencionaba al principio, su tiempo. Pero lo primero en esta sección que tenemos que entender es que no entendemos. Qué profundo, qué bonito lo que dijo. Tenemos que entender que no entendemos el tiempo de Dios. No sabemos cómo Él obra, cómo Él hace sus cosas. Muchas veces no entendemos por qué, ni cuándo, ni cómo, hasta que se cumpla su propósito. A veces cuando nos pasan cosas, al pasar los años nos empezamos a dar cuenta de a qué nos sirve, qué es lo que nos enseñó, cómo pudimos crecer. Hay muchas cosas misteriosas en nuestra vida, pero como les decía, a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta lo útiles que son esas cosas, qué utilidad tienen. Por ejemplo, yo creo que muchos aquí presentes son personas que llegaron a este país, pero que no nacieron en este país, como yo. Yo llegué aquí a los 4 años, algunos llegaron más adultos, algunos llegaron más pequeños, algunos son hijos y nacieron aquí, hijos de personas que llegaron a este país. Y sabemos lo difícil que puede ser ese proceso, sobre todo en un contexto, un país que habla otro idioma. Entonces, un idioma que no entendemos. Y llegamos y tenemos que hacer trámites y hay que hacer diferentes cosas y no es un lindo momento el hecho de no entender y de tener que hacer todas esas cosas. Pero si después vemos la utilidad de eso, podemos ayudar, por ejemplo, a otras personas que van llegando y que van viviendo ese mismo proceso. Algo que nosotros ya vivimos nos puede servir para ayudar a otros. A veces no es útil solo para nosotros, sino para las personas que están alrededor de nosotros. Pero es normal, mientras estamos en ese proceso, no entenderlo. Y es normal hacernos preguntas. Y si tomamos ejemplos de la Biblia, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Jesús con Lázaro, espera 4 días para ir a resucitarlos? Para recordar un poco la historia, Jesús tenía un amigo que se llama Lázaro. Le dicen que está enfermo, pero él tarda un poco antes de ir a verlo. Y después, cuando llega, ya hacía 4 días que estaba muerto. O sea, estaba más que enfermo, ya se había terminado toda esperanza. ¿Por qué esperó? ¿Por qué esperó más? ¿Por qué esperar 100 años para darle un hijo a Abraham? Los que recuerdan esa historia, Abraham tuvo un hijo en su vejez, muy, muy viejo. ¿Por qué esperar 400 años en Egipto antes de librar al pueblo de Israel? ¿O por qué esperar 40 años después en el desierto antes de llegar a la tierra prometida? ¿O por qué esperar que Moisés tuviera 80 años para que fuera a liberar al pueblo? ¿Por qué esperar? ¿Por qué se espera? Porque todo es un proceso. Dios es un gran maestro que quiere darnos lecciones para toda la vida que nos son útiles para siempre. Quiere que seamos fuertes y que aún en la adversidad confiemos que Él tiene un propósito mucho más grande que lo que estás viendo ahora con tus ojos. Alguien debiera decir, amén, yo creo en mi Dios, yo creo en sus promesas. Dios tiene un propósito eterno que quiere revelarnos y lo hace en nuestro proceso de espera. Pongámonos en las manos del Señor y sea donde sea que estemos, seamos de bendición y que nuestra vida pueda reflejar al Señor. Como David en su proceso de espera, cuando fue pastor de ovejas, debió tener paciencia. Él debió ser paciente en ese momento. Ahora nosotros lo conocemos como el rey David, pero él antes que Samuel llegara y que lo ungiera, él no tenía idea. Lo único que sabía es que era el hermano menor y que tenía que cuidar el rebaño.
que tenía que ser el pastor de las ovejas. Vamos a volver con la historia de David en unos instantes. Me gustaría decirle esto también. Nosotros no tenemos el control de todo, pero quien sí lo tiene es Dios. No somos nosotros quienes tenemos el control y no nos gusta eso. No nos gusta perder el control, pero es algo que debemos aprender. El único que tiene realmente el control es Dios. Él es el único que sabe todo. Y cada vez que tratamos de tomar el control y de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestro entendimiento, con nuestra idea, por lo general no nos va muy bien. Y lo podemos ver también en la Biblia. Podemos verlo en algunos ejemplos, y mismo en los que mencioné un poco antes. A Abraham Dios le prometió un hijo, pero ya estaba anciano y su esposa era estéril. ¿Qué hizo él? Tomó la sierva de su esposa y dijo, con ella voy a tener un hijo. Pero después Dios cumplió su promesa y le dio un hijo con su esposa. Él trató como de ayudar a Dios, como que Dios se le olvidó que su esposa era estéril y le prometió sin saberlo. Y ahora estaba así como, ay, ¿cómo hago ahora? ¿Tengo que darle un hijo? Pero la esposa era estéril, se me había olvidado. ¿Creen que Dios pensó así? Claro que no. Él sabía todo y él cumplió su promesa. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Egipto. Y sentía muy probablemente ese llamado, pero cuando joven quiso defender a un hebreo y mató a un egipcio. Y después tuvo que huir al desierto durante 40 años. Pero después Dios cumplió su propósito. Y volviendo a todas las preguntas que hicimos delante con personajes de la Biblia, Lázaro resucitó, Abraham tuvo un hijo en su vejez con su esposa, Israel no solo salió de Egipto, sino que llegó a la tierra prometida y Moisés cumplió con el propósito que Dios tenía para su vida. Y de la misma forma debemos confiar en Dios porque Él tiene un plan para nuestras vidas hoy también. En los años 30 había un viejito, un anciano, Arland David Sanders, más conocido como el Coronel Sanders. Fue un hombre que cambiaba de trabajo una y otra vez. Fue vendedor de seguros, bombero, granjero, fogonero, empleado de gasolinera, hasta que alrededor de los 60 años se le ocurrió vender pollo. Hasta suena gracioso, ¿no? Se le ocurrió hacer freír pollo y empezar a venderlo. Pero aunque suene banal, fundó un restaurante de pollo que se llama Kentucky. Y hoy cuenta con más de 22.600 sedes en 150 países del mundo. Increíble. Y no era joven. Él no era joven. Jamás es tarde para hacer algo diferente o algo que va a funcionar, pero con mayor razón. Ahora estamos hablando de un negocio en este ejemplo. Con mayor razón si está en las manos del Señor y con un propósito divino. Con mayor razón. Volvamos a nuestro rey. El rey David. Volvamos al contexto. Les contaba que se estaba buscando un rey y que llegó Samuel a su casa y le dijo a su padre, necesitamos un rey. Tú tienes hijos, vamos a ver entre tus hijos, uno de ellos debe ser el rey de Israel. Y vinieron todos, menos uno. Vamos a leer el texto. Primera de Samuel 16, versículos 6 al 13. Empezaron a desfilar frente a Samuel los hijos, como un desfile de moda ahí, presentándole al mejor. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. A lo mejor cuando él vio a Eliab, lo encontró parecido al rey Saúl, que estaba en ese momento como rey de Israel. Porque se dice que Saúl era grande, era como un guerrero, pero Dios le dice no te fijes en la estatura. Probablemente que Eliab era grande y que se parecía a un guerrero también. Y que decía él seguramente el reemplazo lógico, un guerrero por otro guerrero. Y él va a ser el rey. Pero el Señor le dice que no. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sam y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Y le pregunta, ¿son estos todos tus hijos? ¿Se habrá equivocado Dios de nuevo? ¿Se equivocó de casa? ¿Se equivocó de dirección? Qué fuerte pregunta. Sobre todo al saber la respuesta. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Así insiste el Señor
por tu vida también. No podemos continuar sin ti, no podemos continuar hasta que tú llegues, hasta que tú entiendas que hay un propósito para tu vida. El Señor insiste por cada uno de ustedes. Hay un propósito. Versículo 12, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. Era bonito, en otras palabras. Era lindo, era fino, era como lindo personaje. El menor, el más pequeño, así era. Y él dijo, este es, levántate y úngelo, le dijo el Señor a Samuel. Y el versículo 13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Así fue como fue ungido David como rey, olvidado por su familia. Lo ungió enfrente de sus hermanos, enfrente de los que no veían en él nada, al punto de ni siquiera invitarlo. Y cuando el Señor obra una transformación en ti, cuando el Señor te llama y tú respondes a ese llamado, muchas veces se va a notar y la gente alrededor tuyo lo va a ver. Se va a dar cuenta que algo está pasando, que hay una transformación, que algo está ocurriendo en tu vida. Aquí en el texto, cuando dice queda el más pequeño, la palabra hebrea usada es hakatán, que quiere decir, sí, el más joven o el más pequeño, pero también puede querer decir el débil, el sin importancia. La actitud que Isaí tiene hacia su hijo David parece demostrar que lo está tratando de esa forma, como un débil, como un sin importancia. No solo que no es que pasó al último, es que no estaba. Ni siquiera estaba presente. Como que si no hubiera ninguna posibilidad que él sea el escogido. Pero ante los ojos de Dios, él era la persona indicada. Así como a sus ojos, tú eres la persona indicada. Cada uno de ustedes tiene un llamado único que absolutamente nadie más puede cumplir. Cada uno de ustedes. Somos la persona indicada, la persona que Él está buscando. Para Dios no hay opción, eres tú. Tú tienes un llamado único. Y para Dios no cuenta la estatura física. Podemos entender que no es lo que tú piensas que puedes hacer, tus capacidades, lo que sabes, tu formación, lo que has hecho, lo que te puede calificar o descalificar. Es el llamado del Señor. En los próximos minutos vamos a ver justamente el carácter de David, porque él dice, no es su estatura, yo veo lo que hay en el corazón. Y el corazón se entendía en ese tiempo como todo lo que compone a una persona. Muchas veces en la Biblia leemos que dice los pensamientos del corazón, pero nosotros en el siglo XXI sabemos que los pensamientos están en la cabeza, ¿cierto? En el cerebro, ahí están los pensamientos. Pero ellos entendían al ser humano como que todo lo que tenía la vida, todo lo que tenía que ver con quién era la persona, la esencia de la persona estaba por aquí en el corazón. Entonces cuando se habla de corazón se está hablando de la esencia. Dios ve la esencia de la persona, cómo es la persona. Y eso es lo que vamos a ver con David. Lo primero que quiero que veamos en él y en la espera que él tuvo que sufrir cuando era pastor es que esperar, como les decía, es un proceso. Esperar es un proceso. Y nosotros somos bastante impacientes, sobre todo en la era en la que vivimos hoy. Y puedo dar muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, Amazon Prime. ¿Cuánto han comandado algo en Amazon Prime? ¿Algunos usan Amazon Prime? Bien. Yo la primera vez que pedí algo en Amazon Prime y que llegó al otro día, no sabía qué hacer. Porque la última vez que había pedido algo en línea se había tardado como 3 meses en llegar. Entonces Amazon Prime vino a cambiar un poco nuestra forma de comprar cosas en línea. Es muy rápido, es instantáneo, es increíble. Amazon Prime, la comida rápida en los restaurantes no es muy saludable y no se lo aconsejo, pero el McDonald's, el Harvey's, el EW, no me pregunten por qué los conozco todos, pero comida rápida. A veces ni siquiera necesita salir del auto, va por ahí, pide la comida, paga y come. Y ya, súper rápido. Y eso nos transforma en personas impacientes. Queremos que las cosas sean instantáneas. Internet, el microondas para calentar la comida, los correos electrónicos, le puede mandar un mensaje a alguien que está al otro lado del mundo y llega en unos segundos si quiere. Rápido. Queremos que las cosas sean instantáneas. Pero esperar forja nuestro carácter. Aprendemos a ser pacientes, aprendemos que no depende de nosotros, que no depende ni de nuestra fuerza, ni de nuestras habilidades, ni de nuestro conocimiento, pero depende del Señor. Esperar nos enseña eso y nos enseña a esperar en Dios. Esperar nos enseña que a pesar de que nosotros pensamos que estamos listos, hay cosas que aún Dios quiere trabajar en nosotros.
Siempre hay cosas que Dios quiere trabajar. Siempre hay cosas que mejorar y cada cosa llega en su tiempo. Por ejemplo, van a pensar que me gusta comer, pero... Por ejemplo, un aguacate. ¿A cuántos les gustan los aguacates? Sí, ¿verdad? Si somos latinos, ¿qué vamos a hacer? Nos gustan los aguacates. En Chile le decimos la palta. ¿Cuántos le dicen palta? ¿Sí? ¿Palta? Por ahí, palta. Bien, excelente. ¿Y aguacate? ¿Quién le dice aguacate? No, ok, la mayoría. Ya, nos vamos con aguacate entonces. Aguacate. Entonces, pueden ver aquí un aguacate. A mí me suena raro, lo siento, es que yo no lo digo así. Ya, pero el aguacate, si lo agarramos cuando está muy verde, ¿cómo es? No es muy bueno, no es muy rico. No sé si a alguien le gusta el aguacate verde, pero a mí no me gusta. Siento que tiene sabor a agua, que la textura no es muy buena, pero cuando llega a su punto, a donde está ya maduro, el punto correcto, el punto exacto, la textura cambia. Es sabroso, es increíblemente rico. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? No soy yo el único que le gusta el aguacate, ¿verdad? No, es muy rico, pero hay un momento oportuno, un momento exacto. Esperar nos enseña que tenemos que madurar. Esperar que madure para comérsela, el aguacate es lo mismo que nosotros. Para cumplir con nuestro propósito tenemos que madurar. Para que Dios te ponga donde te quiere poner tienes que madurar. Porque estando allí Él quiere que seas de bendición, no solo para ti, no es solo para tu vida, para muchos. Entonces para ser de bendición para muchos tienes que ser maduro también, tienes que estar listo. Es también responsabilidad de lo que haces, de quién eres. El proceso de David comenzó entre el barro y las ovejas. Ahí comenzó el proceso de David. Ahí empezó su formación. Y no es fácil ser pastor. Hay que tener mucha paciencia para cuidar a esos animales que son muchas veces porfiados, que se van por todos lados y que tratan de agarrarlo y que a veces los vienen a atacar, bestias salvajes, como lo decía al principio. Hay que ser paciente, hay que ser valiente, hay que amar el rebaño para ser pastor. No es fácil para nada, pero él eso es lo que hacía. Algunas personas aquí presentes quizás están ahora mismo en su temporada de barro y de ovejas. Quizás ahora estás entre el barro y las ovejas, donde tienes que ser paciente, donde no entiendes quizás hacia dónde te vas todavía. Recuerden que entre el barro y las ovejas, David era antes que Samuel venga a ungirlo como rey. Antes que supiera que había ese propósito para su vida. Algunos quizás todavía no saben cuál es el propósito para sus vidas. Pero sí hay un propósito para ustedes, por supuesto que lo hay, pero están en ese proceso y pueden preguntarse, ¿qué será mi ministerio? ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Será que Dios me olvidó? Dios no te olvidó para nada, pero David, mientras estaba en el barro y las ovejas, aprendió a ser músico. Él era músico también. ¿Será por eso que lo quiero tanto? No sé, los que no saben, yo soy músico también. Pero él aprendió a ser músico, y no cualquier músico, porque tenía una reputación de ser un buen músico. Y eso lo va a ayudar en las próximas etapas de su vida. Y no solo músico, cuando tenía que cuidar a las ovejas, tenía que protegerlas de animales salvajes, feroces, que eran fuertes, osos, leones. Ahí también él aprendió a ser valiente y ser un guerrero. Eso aprendió, no fue solamente espera, no fue solamente un proceso de que no está ocurriendo nada, fue una formación para él. David se formó entre el barro y las ovejas sin saber que un día sería rey. Practicaba su instrumento, luchaba y eso lo transformó en guerrero, en valiente. Y esas dos cosas que desarrolló cuando estaba ahí con las ovejas y ensuciándose con el barro lo llevaron a las próximas etapas de su vida. No menosprecies tu proceso. No menosprecies tu proceso, porque ahí te estás formando. Lo que hoy consideras un tiempo de silencio de Dios, un tiempo de sufrimiento, de angustia, de preguntas sin respuesta, es lo que te está forjando para vencer a Goliat, a los gigantes que van a llegar en el futuro y para llegar hasta tu destino, hasta el palacio del rey en el caso de David. ¿Cuántos lo creen? Pueden decir un fuerte amén. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Llegó el momento en la vida de David en que Samuel lo mandó a llamar. Él lo fue a buscar, lo mandó a llamar y fue ungido rey. Todo el proceso de ser pastor cobró sentido. Todo ese proceso él lo pudo entender. Así también llegará en tu vida. Pero algo importante, lo próximo que hace David después de ser ungido rey, él se pone al servicio de alguien.
y se puso al servicio de Saúl. Pon tu llamado al servicio de los demás. El rey Saúl, por haber sido desechado por Dios, estaba sufriendo por su propia desobediencia. Estaba sufriendo, estaba pasando momentos terribles, trastornos psicológicos, se enojaba, ira. Eso nos dice la Biblia. Pero le dijeron, quizás la música te puede ayudar a calmarte. La música te ayudará. Y conozco un buen músico, le dijeron. David, él cuida las ovejas, pero toca bien. Eso le dijeron. Y fueron a buscar a David para que tocara para el rey. Y vemos en 1 Samuel 16:21, cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Eso hizo David. Que tu llamado no te transforme en alguien arrogante, que más bien te transforme en alguien humilde. Y mientras más grande tu llamado, más humilde, porque ese llamado es para ponerlo al servicio de los demás. Eso es tu llamado. David no trató de destronar al rey. Y de hecho en la Biblia a los reyes de Israel se les llama pastores, porque ese es su llamado, pastorear, de forma, en ese caso obviamente metafórica, pastorear al pueblo, cuidarlos, protegerlos, guiarlos, instruirlos, alimentarlos, al servicio del pueblo. Se les llamaba pastores a los reyes de Israel. Y como les decía, David no trató de quitarle el trono a Saúl, pero se puso a su servicio y solo esperó pacientemente que el Señor cumpliera su promesa en su tiempo. Algunos están en ese proceso quizás de servir a Saúl. Quizás ya no están entre el barro y las ovejas, pero están en el proceso de servir a Saúl, que quizás ya tienen claro cuál es su llamado. Pero ¿por qué? Preguntan, ¿por qué no lo puedo ejercer todavía? ¿Por qué no estoy en el lugar que yo creo que tengo que estar? ¿Por qué pareciera que aquel que debe ver en mí ese llamado no lo ve? Saúl no veía en David ese llamado para ser rey. Y cuando empezó a ver que era popular, que la gente lo quería, que eventualmente era un guerrero, empezó a considerarlo más bien como una amenaza. Así empezó a ver Saúl a David. Lo vio como una amenaza. Solo el profeta Samuel conocía la unción que estaba sobre David y su llamado, lo que Dios había declarado sobre su vida. A veces buscamos aprobación en el lugar equivocado. La primera aprobación y la única que debiera interesarnos es la aprobación del Señor. La aprobación de Dios sobre nuestras vidas, sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestro ministerio. Que nuestra primera aprobación venga de Dios. El tiempo de ser pastor, como les decía, preparó a David para enfrentar también un guerrero gigante llamado Goliat. Así como lo preparó para llegar hasta el palacio del rey como músico, después hubo un momento en que el pueblo de Israel estaba enfrentándose contra otro pueblo llamado los filisteos. Y estaban en el campo de batalla. Y había un hombre, un guerrero fuerte de los filisteos, que empezó a gritarle al pueblo de Israel, intimidándolos para tratar, insultándolos. Y David estaba ahí presente y vio lo que estaba ocurriendo. 1 Samuel 17, versículo 8, dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? Otras traducciones dicen: no son ustedes esclavos de Saúl, disminuyendo ataques de esa forma, ataques psicológicos. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Les dice. Versículo 9, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el rey, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Las batallas comienzan muchas veces en nuestra mente. Ahí empiezan las batallas, ahí empiezan los ataques. El primer lugar donde hay que vencer es en tu mente. Aquí vemos cómo Goliat venció mentalmente al pueblo de Israel primero, sin ni siquiera tener que enfrentarlos, sin que antes mismo que ellos intenten de hacer algo. Y muchas veces somos vencidos también en nuestra mente. Y uno de los momentos más peligrosos, donde hay más luchas, es en la espera. Cuando estamos en ese proceso de espera. Cuando sentimos que quizás no estamos avanzando, o que no está pasando nada, o que no estamos en el lugar que debiéramos estar. Pero Dios quiere que seamos fuertes
en nuestros corazones, en nuestra mente. Y ese entrenamiento se hace mientras Él está en silencio y que Goliat empieza a hablarte. Ese entrenamiento se hace ahí. Versículo 32, y voy a invitar a los músicos que puedan venir. Entonces David dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. David estaba ahí en el campo de batalla y dijo: yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, respondió el rey Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Lo mismo probablemente que pensaban sus hermanos, lo mismo que pensaba su padre. No eres más que un muchacho y un guerrero que peleó toda su vida. Y en el versículo 34 David responde: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¡Uf! ¡Qué valentía! ¡Qué fuerza! Cuando llegue el momento, enfrentaremos adversidad. Y tendremos que enfrentar gigantes. Y lo que hace David es recordar lo que aprendió en su proceso. Que nuestro proceso nos sirva de trampolín para enfrentar la adversidad, recordando que el Señor ya nos preparó y está con nosotros. Eso dice David: yo ya vencí al oso, yo ya vencí al león, y Jehová estuvo conmigo, y si estuvo conmigo en ese momento, estará conmigo para enfrentar a este gigante también. Alguien debiera decir amén. Había un día un gran inventor llamado Thomas Edison. Pero antes que él fuera ese inventor, siendo niño, llega a su casa. Y le dijo a su madre que el profesor le dio una nota. Le dice: mamá, mi maestro me dio este papel y me dijo que solo tú puedes leerlo. Un pequeño. Era pequeño en ese momento. Y los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Y leyó en voz alta: su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no cuenta con maestros suficientemente buenos para enseñarle. Por favor, enséñele usted. El sueño de todo padre y toda madre, ¿verdad? Enséñele usted. Tengo tanto que hacer. No, pero lindo porque es un genio igual, de todos modos. Entonces, muchos años después, dice, la madre falleció y Edison se convirtió en uno de los grandes inventores del siglo, un genio. Y al revisar un armario encontró la carta de su maestro, un viejo papel. Ya estaba viejo, pero que su madre había guardado. Lo abrió y descubrió lo que estaba escrito. Quiso leerlo para recordar ese momento. Y leyó: su hijo es mentalmente deficiente. No podemos permitir que siga asistiendo a nuestra escuela. Queda expulsado. Edison escribe en su diario: Thomas Edison era un niño mentalmente deficiente, cuya madre lo convirtió en el genio del siglo. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Ve cosas que nadie más puede ver. Ve cosas que nuestra familia no ve. Que las personas más cercanas, hermanos, esposo, esposa en el matrimonio, a veces quizá ellos no lo ven, pero Él ve cosas que están muy profundamente escondidas a veces en ti. Ve propósitos, ve ministerios, ve cosas que tú puedes desarrollar. Cosas que ni siquiera te puedes imaginar. Que piensas, ¿cómo se realizaría eso? ¿Cómo eso ocurriría? A veces algunos tienen sueños que ni siquiera han compartido con nadie. Pero Él te quiere llevar mucho más allá mismo de lo que has soñado. Mucho más allá de lo que has pensado y mucho más en ti de lo que tú crees. Les voy a pedir que puedan ponerse de pie conmigo. Estamos por terminar este tiempo. Para sus maestros, Thomas Edison era deficiente mental, incapaz de aprender, muy lento. Pero con su madre enseñándole, se convirtió en un genio. Nosotros podemos pensar o nos pueden decir que somos débiles, que somos pequeños, que somos pecadores, que estamos muy lejos de Dios para cualquier cosa. Pero Dios quiere cambiar esa historia. Dios quiere cambiar todo lo que somos. En Él quiere justificarnos, amarnos, redimirnos, santificarnos, cambiarnos. La Biblia nos enseña que nosotros estábamos muertos espiritualmente.
Estábamos lejos de Él, perdidos en nuestro pecado, en nuestra maldad, lejos de Dios. Pero que Él, en su infinito amor, nos dio vida por medio del Señor Jesucristo. Nos dio acceso a la vida eterna y a todas sus promesas para nosotros. Para Dios eres un tesoro de mucho valor. Por eso Jesús se entregó por ti. Por eso también la Biblia nos enseña que todos hemos cometido errores, todos nos hemos alejado de Dios, todos en algún momento hemos sido impacientes, groseros, mal pensados, mal hablados, enojones, pero Dios nos vino a rescatar de todo eso. De todo eso, Él se entregó por completo por nosotros. La justicia de Dios dice que el culpable, el pecador, el que hizo algo malo, debe ser castigado. Pero al mismo tiempo, por su gracia y su amor infinito, Jesús tomó nuestro lugar y fue castigado Él por nosotros. Ese es el amor de Dios. Esa es la característica de Dios. Él sí es un juez justo que castiga al que pecó. Pero es un Dios de amor que toma el castigo sobre Él para justificarnos. Ese es nuestro Dios. Esas son sus promesas. Esas son sus promesas para nuestras vidas. Él vino y murió en una cruz, tomando así el castigo que nos correspondía. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él. Creer en su Hijo, Jesús. Creer en lo que hizo, seguirlo y creer en sus promesas. Creer en sus promesas. Si usted quiere decirle a Dios por primera vez hoy que cree en Él, que quiere seguirlo, que cree en sus promesas para su vida y que necesita su perdón por los errores que ha cometido, lo voy a invitar a que repita una oración conmigo. Vamos en unos instantes a orar juntos y con toda la iglesia la vamos a repetir, porque todos necesitamos recordar las promesas del Señor. Recordar que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que nos hemos alejado de Dios, pero que necesitamos su perdón, que necesitamos reconciliarnos con Él, volver a Él, acercarnos a Él. Así que si usted está aquí y quiere volver a comprometerse con el Señor, o si usted sabe que hay promesas para su vida y dice, no veo, no entiendo a dónde están, no veo, no entiendo a dónde tengo que ir, vamos a orar todos juntos. Vamos a orar todos juntos. Repita después de mí. Señor Jesús, yo creo en ti. Creo en tus promesas para mi vida. Sé que he fallado. Te pido perdón. Te reconozco como mi Señor, mi Salvador, el único camino hacia el Padre. Creo que moriste por mí, pero resucitaste al tercer día. Creo que por tu sacrificio mis pecados son perdonados. Hoy quiero seguirte y testificar con mi vida que eres Dios y que cumples tus promesas. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús.